todos. Bueno, vamos hoy, Dios mediante, a terminar con el capítulo 4 y antes de hacer esta última parte, son unos pocos versículos, recordar una vez más a quién está destinada la carta. ¿Quiénes son los destinatarios? Los destinatarios son judíos, son hebreos, para lo cual muchas de las cosas que se mencionan acá les son muy familiares. No es la misma experiencia que tenemos nosotros los gentiles. Todos aquellos que no son judíos se los considera gentiles. Hemos vivido otra experiencia, tenemos otra historia. Esto está destinado, es como una carta que llega a nombre de tal persona. Nosotros vamos a tomar alguna enseñanza, pero esto está dirigido a un pueblo que tiene una historia y características que Dios conoce y que su experiencia nos puede servir a nosotros. Pero es difícil hacer un paralelismo entre lo que está dirigido al pueblo hebreo directamente y las cartas que están a los gentiles, que somos nosotros. Por eso que a veces querer aplicar estrictamente todo lo que se dice al pueblo judío, en alguna ocasión un poco nos vamos a perder o nos va a resultar incómodo hacerlo. ¿De qué es lo que está hablando el capítulo 4? El capítulo 4 les está recordando algo que para ellos era muy cercano y es su historia, que son los 40 años en el desierto que sus padres, sus antepasados vagaron por no haber creído aquello que Dios les decía. Dios les dijo que les iba a dar una tierra, desde muchísimos años atrás, se lo había dicho a Abraham, una tierra donde fluía la leche y la miel, que era una buena tierra. Sin embargo, ellos, después de enviar los espías, hablábamos el otro día, a reconocer esa tierra, Dios de alguna manera consciente en esto, porque les tendría que haber alcanzado la palabra. No obstante, Moisés mandó a 12 que recorran esa tierra, que verifiquen de alguna manera lo que Dios estaba diciendo. Y bueno, el informe es que la tierra era buena, pero la mayoría sumó que en esa misma tierra los iban a matar, porque había gigantes, había ciudades amuralladas hasta el cielo, era muy difícil. En síntesis, no es tanto como Dios lo dice. Esto desagradó en el corazón de Dios y los hizo volver camino del Mar Rojo. 40 años vagaron en el desierto, como decíamos el otro día, hasta que murieron todos los de 20 años para arriba, porque ellos decían, ahí van a matar a nuestros hijos. Dios se disgustó, le dijo, los que van a entrar a la tierra, precisamente son vuestros hijos, de 20 años para abajo, y de 20 años para arriba van a vagar el desierto en círculos hasta que se mueran todos aquellos que no creyeron a Dios lo que les estaba diciendo. Vuelvo a repetir, ya el hecho que lo haya dicho sería suficiente. No obstante, de alguna manera condesciende a que la vayan a revisar y no sé si la palabra es validar, no se puede validar lo que Dios dice, pero se lo permite. Y ante este informe y ante esta dureza de corazón repetida, Dios los manda de vuelta a caminar el desierto hasta que muera toda aquella generación. ¿Cuál es el tema central de este capítulo y de este libro que va a atravesar muchas veces? Hermano, es el tema de la incredulidad. Sencillamente nosotros lo podemos tomar, sí, para nosotros, porque somos creyentes, al menos nos definimos así. Y el tema de la incredulidad es un riesgo permanente en nuestra vida también, no solamente en el pueblo judío. Ahora los va a exhortar a que ellos no cometan el mismo error, porque sus antepasados no entraron en la tierra prometida. Pero si ellos cometen el mismo error de no creer lo que Dios está diciendo acerca de su Hijo, que es lo que venimos viendo, que es superior a los ángeles, que es superior a Moisés, bueno, a los pactos y todo, si ellos no lo creen, de vuelta no le creen a Dios, no van a entrar en el verdadero reposo, que no es la tierra de Canaán, es la persona del Señor Jesús. Estar plenos, solamente un ser humano puede estar pleno en la persona del Señor, cuando cree la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el Señor. Él es el verbo, es la palabra, hecha libro. Por lo tanto, les dice, miren, no cometan el error que cometieron sus antepasados, sino ustedes crean a lo que Dios dice. Y ese también es el desafío para nosotros, creer a aquellas cosas que Dios nos ha dicho, que no son promesas directamente de los gentiles, como una tierra prometida, sino muchas de las promesas que el Señor Jesús hizo, que Dios hace a través de la Biblia, que son promesas generales. La Biblia dice que Dios es digno de confianza cuando dice, fíate de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dios es digno de nuestra confianza,
porque no nos ha defraudado nunca. Muchos de nosotros ya llevamos muchos años de ver la fidelidad de Dios, por lo tanto somos un poquito más obligados que los jóvenes. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios y porque hemos vivido reiteradas oportunidades de haber palpado la fidelidad de Dios, la provisión de Dios, que la palabra de Dios es verdad, ni habría que decirlo porque lo es. El Señor Jesús dijo, tu palabra es verdad. Y toda cosa que Dios diga es verdad y es digna de que nosotros pongamos en esto nuestra confianza, que nos abandonemos por completo en aquello que Dios dice. A veces recurrimos a algún ser humano, puede ser un médico, puede ser un abogado, y cuando realmente confiamos en el profesional, yo no estoy tranquilo porque esto está en manos de fulano, lo va a solucionar. Eso es fe en la persona. Creemos que en su capacidad, su idoneidad, no, esto ya lo tiene fulano, quédate tranquilo. Bueno, hermano, cuanto más cuando hemos puesto algo delante de Dios, tendríamos que decir, bueno, me quedo tranquilo. No siempre nos pasa así. A veces oramos, ponemos el tema en la mano de Dios y seguimos tan perturbados como antes. Si es así, algo no funcionó, no hemos puesto la confianza en Dios y por lo tanto no nos aprovecha la palabra porque no estamos poniendo la confianza en eso que Dios está diciendo. A ellos no les aprovechó la promesa porque no fue acompañada de fe. Muchas de las promesas que Dios hace con nosotros, de esta vida, de la vida eterna, hermano, no nos van a funcionar si nosotros no ponemos la confianza, si nosotros no nos descansamos en eso. Y bueno, ahí está Ana, la madre de Samuel, derramando su corazón por el hijo, y después la palabra de Dios dice que bueno, que comió y que ya no estuvo más triste, porque había derramado su corazón delante de Dios y sabía que Dios la escuchó. Hermanos, sabemos que Él nos escucha, dice Juan, en las cosas que le pedimos. Dios nos escucha, es más, conoce nuestra necesidad antes que le pidamos. Igualmente nosotros lo hacemos, es una manera de poner nuestro deseo delante de Dios, de saber que nos escuchó. Pero este pecado de incredulidad es algo muy ligado a la humanidad de todos nosotros. Dios nos llama a la fe como le llama a ellos. Eso sí se puede hacer, es el mismo paralelo. Podemos ser creyentes incrédulos, parece un contrasentido, pero el Señor más de una vez le reprochó a los discípulos su incredulidad, o tardos de corazón para creer todo lo que fue dicho. Bueno, dice que entonces, después que lo vieron resucitado, creyeron, entonces creyeron. Y bueno, hermano, es como estar tomando el examen a Dios permanentemente, ¿no? En un momento Él se disgustó y vagaron 40 años en el desierto, y muchos hermanos nuestros a lo largo de los años no han puesto su confianza como deber y naufragaron. No es que perdieron la fe, varias veces hablé de naufragio desde este lugar. Arruinaron sus vidas, su vida cristiana, su familia, su ministerio, muchas cosas que Dios se había provisto, bueno, quedaron en el camino. ¿Por qué? Porque no se tuvo en cuenta lo que Dios dice. La obediencia optativa no es obediencia, la obediencia parcial no es obediencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Si Él dijo, no te desampararé, no te abandonaré, ni te desampararé, podemos estar tranquilos, hermanos, que esto no va a pasar. Dice el Salmo 46, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, lo cual es una catástrofe terrible, aún en ese tiempo yo estaré confiado, decía el salmista. Hermanos, yo me mezclo entre ustedes, es muy difícil. Son muchas veces que si estamos con miedo, si estamos con ansiedad, evidentemente no estamos confiando en lo que Dios está prometiendo. Se comprometió. Dios se comprometió con Abraham, con una promesa, con los patriarcas. Ellos igualmente no la creyeron, vieron la mano de Dios en el desierto, en la columna de fuego, en la columna de nube, en tantas cosas. Sin embargo, siempre estaban y hasta último momento. Bueno, es algo que si está, hermano, tenemos que pedir perdón al Señor y desterrarlo. Si tenemos por costumbre desconfiar, hay algo que está mal. Si la ansiedad nos sigue ganando, si estamos tan perturbados como el vecino, querido, lo que está faltando es la verdadera fe, que no es solamente creerlo, sino depositar nuestra vida sobre lo que Él dice. Si Él dice que el púlpito aguanta, bueno, hermano, hay que subirse, por más endeble que lo veamos, hay que subirse, porque Él dice que el púlpito aguanta. Este es un poco el paralelismo. Después de muchas cosas no se puede hacer porque hay cosas que les pasaron a ellos les son muy familiares, a nosotros no.
no es nuestra historia. El capítulo tiene 3 verbos importantes. En el primer versículo del capítulo 4, el verbo es temamos. En el versículo 11, el verbo es procuremos. Y en el versículo 14, el verbo es retengamos. Y hay uno más, que es el cuarto, acerquémonos. Temamos, procuremos, retengamos, acerquémonos. Entonces, este es el mensaje de lo que viene hablando. Verso 11, que es lo que nos queda por considerar hasta el final, hasta el 16, después de toda esta advertencia de que le está haciendo, temamos pues, no sea que algunos parezca que no lo alcanzaron, que están en la misma que los padres. Si es así, no van a entrar en el verdadero reposo, en la plenitud en Cristo. Él es el reposo de su pueblo. Bien. En el verso 11 le dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. No sean rebeldes como fueron vuestros padres. No hagan lo mismo. Ellos perdieron la tierra prometida y ustedes van a perder al Salvador, no porque pierdan le vuelvo a decir porque es un tema que se repite mucho. No se está hablando de perder la salvación. Dios hoy vuelve a hablar a su Hijo y lo presenta. Y si ellos hoy no lo toman como no lo han tomado, la iglesia del primer tiempo era judía, pero hoy es la mayoría del pueblo judío que no cree lo que Dios dice acerca de su Hijo. Es más, no se puede predicar a Jesucristo en Israel, no se puede hacerlo. Y creen un montón de cosas, pero no creen lo que Dios dice. Así que no han entrado en el reposo, no tienen reposo, viven en guerra permanentemente. Hoy estaba leyendo una noticia, China mandó a salir a todos los habitantes que hay en Israel, a todos los chinos que están en Israel, mandó a que salgan y posiblemente saque también las embajadas, lo cual es una noticia peligrosa porque si esto es así, son cosas que se hacen previa a la guerra. Y si hay una guerra, es una guerra que son de las guerras del final. Si China llega a avanzar sobre Israel, es posiblemente el ejército de 200 millones que avanza sobre la tierra de Dios. La victoria es de Dios y finalmente va a prevalecer el pueblo de Israel. Pero es un mal síntoma que hoy mandaron a todos los habitantes chinos que hay en Israel a que salgan, a que se vayan del lugar. Las cosas están muy cercas y ellos permanecen en incredulidad, sin reposo, inquietos, pendientes de la guerra todo el tiempo. ¿Qué nos puede pasar a nosotros? Vivir de la misma manera. Hermano, te lo vuelvo a repetir. Si vivimos en ansiedad, no digo que tengamos un hecho de incredulidad, es vivir permanentemente, desconfiando, permanentemente en ansiedad. Bueno, querido, hay algo que no está funcionando. No estamos confiando, no estamos creyendo de corazón. Lo vemos si está acá, como decía Marta, aquel día cuando Lázaro iba a resucitar. Tu hermano va a resucitar. Bueno, sí, yo sé. En el día postrero, cuando resuciten todos. Eso ya lo conozco. No, tu hermano va a resucitar hoy. Entonces muchos cuando leemos la Biblia decimos, sí, bueno, esto ya lo sé. Hermano, el tema no es saberlo, lo dijo el Señor Jesús. Si saben estas cosas, van a ser felices solamente si se apoyan en ellas, si las hacen. Si no, seremos creyentes infelices y yo conozco una parva. Lamentablemente, que han arruinado sus vidas por no haber creído a lo que Dios les decía. No perdieron la salvación. Lo hablamos muchas veces, perdonen que reitere, pero es el tema que confunde a muchos cuando leen Hebreos o pretenden meditar el libro. Entonces, volviendo al verso 11, procuremos pues entrar en aquel reposo que es el Señor, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es un pasaje muy conocido, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Qué les está diciendo? No están ante la filosofía de un hombre. Tenemos esa vocación a creerle a los mortales y no creer lo que Dios está diciendo.
La palabra de Dios, a diferencia del resto de las palabras, es una palabra que tiene vida en sí misma. La ley de Jehová, dice el Salmo 19, es perfecta, convierte el alma, es capaz de engendrar vida de Dios en una persona. Solamente se puede hacer por la palabra de Dios. El Señor Jesús dice, las palabras que yo os he enseñado son espíritu y son vida. Fuera de lo que es la palabra de Dios, los demás son como las lenguas muertas. ¿No? Hoy hay lenguas que ya no se usan, son lenguas muertas, están las lenguas vivas. Pero la palabra de Dios es vida y es eficaz y corta y puede discernir los pensamientos, juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Los seres humanos no podemos juzgar ni los pensamientos ni las intenciones del corazón de nadie. A veces decimos, no, pero él tal o cual cosa. Miren, es muy difícil el trabajo de ser juez. Sin embargo, muchos somos jueces vocacionales. A muchos nos gusta, y yo me incluyo, me gustan mucho las películas judiciales, pero es muy difícil ser juez. El juez se tiene que basar en los hechos. Así se presenta una persona y diga que yo maté a fulano de tal, eso habrá que comprobarlo. Pero si está la confesión, hay que comprobarlo a través de los hechos, que eso es verdad, porque puede estar tomando la responsabilidad de otra persona, que tal vez sea el hijo, o alguien que él quiere mucho, y la verdad estaría truncada. Así que el juez lo que tiene que hacer es comprobar los hechos, la evidencia. Si no está la evidencia, por más que la persona se incrimine, no tiene sentido la confesión. En cambio, Dios no necesita ver los hechos que están a la vista para Él, sino que también puede entender las intenciones y los pensamientos. Esto es algo que nos tiene que correr escalofrío, porque Dios conoce lo que estamos pensando en este momento. ¿Y qué intención tenemos cuando hacemos las cosas que hacemos? Por eso siempre es bueno preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. Pero hacerlo con cierto tiempo de meditación. ¿Por qué hago esto que hago? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Cuál es la intención? Porque Dios conoce las intenciones. Ni vos ni yo podemos juzgar las intenciones de alguien. No, a mí me parece, es un prejuicio. A vos te parece. ¿Cuántas veces nos parece que cosas son de esta manera? Todo lo lleva a que es culpable y por ahí no es culpable. Y nos equivocamos y tenemos que pedir perdón. Bueno, hermano, Dios no tiene ese problema. Dios conoce los hechos, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay nada oculto, no hay nada que se pueda ocultar. El Señor Jesús dijo, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. En su momento se va a saber, Dios lo sabe. Entonces la palabra que hoy Dios se les está trayendo de vuelta a este pueblo judío y trae a nosotros, no es una palabra cualquiera, es la palabra de Dios. Todos los seres humanos somos falibles. Por más que decimos, te doy mi palabra, es una expresión que ya casi no se usa tanto. Antes se usaba mucho, y en la época de mis padres se usaba mucho, la palabra de honor, te doy mi palabra. Y el te doy mi palabra en aquellos tiempos se respetaba mucho más que ahora. No se firmaban papeles. Yo recuerdo a mi padre hacer negocios sin firmar papeles, te doy mi palabra, y eso se cumplía, tanto que lo prometa a él o se lo decían a él, con eso alcanzaba. Pero muchas veces la realidad es que la palabra de los seres humanos muta. Hoy te di esta palabra y bueno, y mañana cambió. Cambiaron las circunstancias. Dios no cambia. Esa es la diferencia. Dios es inmutable. Entre otros atributos que tiene, es inmutable, que significa que no cambia. Dios dice, yo no voy a mudar, no voy a cambiar lo que salió de mis labios. Aquello que Dios te ha dicho, tanto en forma general como alguna promesa en particular, en su momento Dios la va a cumplir. Dios cumplió una promesa que le hizo a Abraham muchísimo tiempo después. Abraham, Isaac, Jacob, Leví, hasta llegar a Moisés, siglos pasaron. Sin embargo, cuando fue el tiempo, ellos entraron en la tierra. Después de ser disciplinados, entraron sus hijos. Y la Biblia dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Dios dice, yo veré que esto se ha hecho a su tiempo, que muchas veces no es el nuestro tampoco, entonces nos lleva a desesperar,
porque nosotros calculamos que ya es tiempo y a veces no. Dios tiene tiempos distintos y nos conflictúa. Pero hermanos, si Dios lo dice, a su tiempo lo va a hacer. Es digno de confianza. Repito, antes se confiaba mucho en la palabra del hombre. Te doy mi palabra de honor. Había honor. Hoy casi el honor desapareció, la dignidad, tantas cosas. Pero hermano, si Dios comprometió una palabra, a su tiempo se va a cumplir, pero Dios no puede cambiar. Por más que pasen muchos años, para ellos pasaron siglos, dice que muchos murieron sin ver la promesa cumplida. Pero la promesa un día se cumplió. Y un día se cumplió la promesa más importante, nació el Salvador. ¿Cuándo fue prometido? Y cerca de 4 o 5 mil años atrás en el Jardín del Edén. Miren el tiempo que tardó en cumplirse la promesa del Salvador manifiesto, Jesucristo, Dios hecho hombre. Generaciones y generaciones murieron esperando ver al Mesías. Pero un día llegó y como decíamos el otro día, no lo esperaba nadie. Lo esperaba Simeón y Ana, 2 personas muy mayores que tenían una convicción de Dios, que ellos la creían, que no iban a morir hasta que no viesen al Mesías. Entonces, no es cualquier palabra, es la palabra de Dios. Dios no puede cambiar, Dios no puede negarse a sí mismo. Por eso dice que ninguno que en él creyere será avergonzado. Si realmente estás poniendo tu confianza en lo que Dios ha dicho que es digno de confianza, a su tiempo eso será concretado. Por otra parte, la palabra de Dios es luz. ¿Y qué pone de manifiesto? Pone de manifiesto lo que hay en nuestro corazón. Por eso es muy bueno examinarnos con la palabra de Dios. Cuando los médicos no quieren examinar, antiguamente se usaba mucho la radiografía, todavía se sigue haciendo, pero surgieron cosas nuevas como la tomografía y como la resonancia magnética, que les permite ver con mucho más detalle cosas que de afuera están vedadas. La radiografía permitió ver muchas cosas en buena hora, pero la tomografía fue más allá, y la resonancia y más allá todavía. Le da un detalle al médico que por siglos no se tuvo. Bien, la palabra de Dios es superior. Cuando nosotros exponemos no nuestro cuerpo, nuestro corazón, sinceramente ante la palabra de Dios y le pedimos que realmente nos escudriñe, es un escaneo que va a hacer, no de tu cuerpo, de tu alma y de la mía. Si nosotros, vuelvo a repetir, honestamente nos ponemos delante de la palabra de Dios, con las palabras del Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, mi interior, que no se ve con la resonancia magnética. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Cuando uno se expone de esta manera a la palabra de Dios, querido, Dios nos va a hablar y nos va a decir qué es lo que hay que corregir. Tenemos mucha tendencia al todo o al nada. O está todo mal o no pasa nada. Ninguna de las dos cosas son ciertas muchas veces. Ahí el libro de Oseas cuenta la historia de la tribu de Efraín. Era multitudinaria, eran muchos. Efraín tuvo un deterioro del cual él no se dio cuenta. Dice, a Efraín le crecieron canas y él no se dio cuenta. Extraños consumieron su vigor y él no se dio cuenta. Si te crecen canas y no te das cuenta es porque no te mirás en el espejo seguido. Todos hemos visto cómo salía una, la arrancás, salen dos, la arrancás, después tenés que arrancar todo el pelo. Entonces, sí, bueno, basta, tengo canas, que son sinónimos de un deterioro normal de la edad. Es normal. Un chico jovencito no tiene canas. Los grandes sí. Pero ¿cómo te das cuenta? Si te mirás en el espejo. Y hubo otro que tampoco tenía espejo, que es la iglesia de la Odisea. No solo que no tenía espejo, sino que se habían elaborado un diagnóstico equivocado. Ellos decían, yo soy rico y no necesito nada. La Odisea era una ciudad muy rica. Cuando fue el terremoto en la Odisea, rechazaron el dinero del imperio y lo arreglaron con la plata que ellos tenían. Yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Dios hace el escaneo y le dice, mira, vos sos pobre, ciego, miserable y desnudo. ¿Qué problema, no? ¿Cómo estoy? No, yo estoy bien. Vamos a ver qué dice el médico. Y por ahí el médico nos dice lo contrario.
Yo me siento bien, pero llegaron los resultados y los resultados dicen totalmente lo contrario. Aunque yo no lo sienta, tengo el colesterol por las nubes, vas a ver los valores cómo están, no me doy cuenta. Se me fue oscureciendo el ojo derecho, me miró hace 2 días el oculista, me dijo la catarata está a punto para operarla, listo, pero no me di cuenta porque se me va creciendo despacio. Y claro, me hicieron la prueba, me taparon un ojo y con este ojo los veo borrosos a todos. ¿Qué es eso? Un examen médico. Me lo hizo un oculista, puse la cara en una maquinita y me dijo, el problema es este. Había probado con lente, lo va, envejeciste. De este lado está para operar y de este lado está creciendo. Hay que tenerle paciencia, ya va a llegar, va a llegar. Entonces, hermanos, la idea es que nosotros sí que lo podemos hacer, es en un ejercicio espiritual. Pasa que corremos mucho y no hay tiempo para el ejercicio, ¿no? A todos los gorditos nos mandan a caminar. O vas al médico después de cierta edad, tenés que caminar. No tenemos tiempo para caminar, hace frío, llueve, un montón de cosas, la mayoría de nosotros no camina y es el remedio, uno de los remedios más eficaces y baratos que hay. Para el examen espiritual hay que dedicar tiempo, por lo menos un día, cada tanto. Yo sé que es ideal que uno lo haga todos los días, pero aunque sea un día cada tanto, dejar la corrida, dejar el teléfono, dejar las redes, todas aquellas cosas que hoy nos distraen y nos ocupan el pensamiento, y decir, Señor, examina mi vida, ¿cómo? A la luz de tu palabra. Y ver honestamente cómo nos dan los resultados. Yo te doy, si querés, Gálatas, capítulo, no lo leas, te lo doy para que lo hagas en tu casa, Gálatas capítulo 5. Cuando uno lee Gálatas capítulo 5, honestamente, se va a dar cuenta de qué lado está parado. Las obras de la carne son estas, y el fruto del Espíritu es este. Cuando uno con corazón dispuesto lo mira con oración, se va a dar cuenta qué es lo que está prevaleciendo en su vida. Y ahí la lista es larga, ¿no? Si es de la carne o si es del Espíritu. Nosotros normalmente lo medimos por el servicio. Cuanto más involucrados estamos en el servicio, es que estoy mejor. No, hermano, el servicio no es un síntoma de estar mejor. Igualmente, hermano, sirvamos al Señor según tengamos oportunidad. No estamos diciendo lo contrario, pero no es el escáner apropiado. El servicio, el hablar en este lugar tampoco. ¿Y cuál es el escáner apropiado? ¿La resonancia? 1, Gálatas 5. Honestamente, hermano, hermana mía, ponete frente a ese capítulo con oración y te va a mostrar dónde estás parado. ¿Cuál es tu verdadero estado espiritual? Esta palabra que es luz. A lo mejor te va a dejar decepcionado. Yo cuando lo hago, realmente me genera todo ese conflicto. Pero Dios, que es bueno, a continuación nos da la solución para cuando termine el escaneo. A veces venimos del médico ya con la cabeza baja, no queremos llegar a casa, sacar los análisis, porque encima nos van a decir de todo. No nos fue bien, ya me siento mal, no me lo agraves, ya sé que tengo que comer sal, azúcar. Bueno, no me dé manija. Cuando uno termina el escaneo, hermano, si el escaneo dio mal, el espiritual, miren lo que dice el verso 14. Después de decir que no hay cosa oculta en su presencia, por tanto, dice el 14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jamás en la vida un sumo sacerdote traspasaba los cielos. Lo que traspasaba era del lugar santo al lugar santísimo. Eso lo podía hacer. Los cielos, jamás. ¿Quién es el único sumo sacerdote que traspasó los cielos? El Señor Jesús. Y se sentó a la diestra del Padre y hoy intercede, trabajo sacerdotal, por nosotros en la misma presencia de Dios. Lo del sacerdote en el lugar santísimo era una figura. Entraba al lugar santísimo, estaba el arca, pedía perdón por sus pecados, pedía perdón por los pecados del pueblo, intercedía que Dios tenga misericordia por los pecados del pueblo y ofrecían un animal inocente. Bueno, hermano, hoy el Señor ministra al sacerdocio en la misma presencia del Padre, con su propia sangre, intercediendo por nosotros, culpables, sin duda. Pero sigue diciendo, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.
No te vuelvas atrás. Ni todo está bien, ni todo está mal. El Señor le dijo a las iglesias del Asia Menor, ahí en Revelación, capítulo 2 y 3, tengo unas pocas cosas contra ti. Y se las enumeró. Nosotros vamos una punta a la otra. O todo está bien o todo está mal. La Odisea, Efraín. Bueno, si nosotros ponemos honestamente, Dios nos va a hablar y nos va a decir qué es lo que hay que corregir. No es que no servís para nada, que yo no sirvo para nada, porque eso es lo que sentimos cuando vemos que nos llenamos el fichero. Y viene el diablo y dice, ¿por qué no largás? ¿Por qué te pones un kiosco? Dedicate a otra cosa, ¿no? Te quema la cabeza. Y Dios dice, no, retené la profesión de tu fe y corregí lo que tenés que corregir. No es para matarse, no es para alejarse, es para que corrijamos, hermanos. Ante este sumo sacerdote, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Las entiende perfectamente, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, el Señor conoce de tentación, conoce de debilidad, que somos débiles nosotros, conoce lo que siente un cuerpo. Es muy difícil hablar de esto, porque Dios lo sabe todo. Sin embargo, el vivir dentro de un cuerpo como el tuyo y como el mío, me cuesta hasta decirlo, como el que permitió vivir la experiencia de lo que se siente estando limitado por un cuerpo humano. Pero sin pecado, el Señor no se dio, pero sintió. A veces nos sentimos tentados. ¿Es pecado? No, no es pecado sentirse tentado, es natural a distintas cosas. Lo que le llama la palabra de Dios es a no ceder. Tentado no ceda, ceder es pecar, decía el himno, ¿no? Y los viejos lo pedían acá, cada tanto lo pedían. Tentado no cedas, ceder es pecar. Ser tentado no, es imposible. Bien, por lo tanto el último verbo dice, acerquémonos. Retengamos la profesión de nuestra fe, no te desalientes, sos un ser humano, yo también. Dios se acuerda que somos polvo, nosotros a veces nos olvidamos y nos valoramos más de lo que somos y después nos desencantamos. Bien, y acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. Así de sencillo. No te alejes, no te quieras suicidar, no te apartes. El diablo va a hacer lo imposible, culpándote, culpándome, y haciendo que nos alejemos. Cuando Adán pecó, lo primero que hizo fue alejarse. ¿Dónde andaba? Andaba entre los árboles del huerto. Dios los estaba llamando y él andaba lejos, porque la culpa te aleja. Y el estado espiritual que a lo mejor viste después de hacer el escaneo de Gálatas 5, es decir, mejor dejo. Entonces, hermano, no hay que dejar. Tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, un sumo sacerdote que tuvo un cuerpo como el nuestro, conoce la experiencia humana como nadie, padeció de todo. Por lo tanto, acércate, acerquémonos. Decía el salmista en el Salmo 42, ¿cuándo vendré y me postraré delante de ti? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen los enemigos, ¿dónde está tu Dios? Cuando nos sentimos fracasados, que es muy común, el diablo dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está lo del Evangelio, la vida nueva, sos una nueva criatura, sos el de siempre? No, querido, no soy el de siempre. Hoy Dios vive en nuestro corazón y tenemos un sumo sacerdote, alguien que intercede delante de la santidad perfecta de Dios por nosotros. Perfectamente Dios, perfectamente hombre. Así que, mi hermano, te animo a hacer el escaneo con la Biblia, fíjate cómo te da. Si te da bien, dale gracias a Dios y pedirle que te siga guardando en el camino. Y si te da mal, no te desalientes. Hay alguien que no solamente te puede entender, sino que te está esperando. ¿Cuándo? Hoy mismo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo? Y cuando me siento un poquito mejor, hay gente que dice, bueno, mirá, cuando esté mejor yo me voy a acercar. Querido, no pierdas 10 minutos más. Si te da mal los análisis espirituales, hoy mismo, hay que ir y decir, Señor, estoy mal. ¿Y a dónde voy a ir?
¿A dónde vas a ir? El diablo te dice, no, alejate. ¿A dónde? ¿Qué hago? ¿Me vuelvo un mundo que no conoce a Dios, que está destrozado? Solamente tú tienes palabra de vida eterna, hermano, no podemos. Así que, querido, te animo a hacerte el estudio, si te da mal, acércate, para alcanzar misericordia y el socorro oportuno, que tu vida necesita, la mía también. Dios mediante, nos encontramos el próximo jueves para seguir considerando, va a haber un hermano de visita trayéndonos la palabra de Dios, vayamos leyendo el capítulo 5.